Estás viendo Entre Periodistas. Estamos frente a un periodista a tiempo completo, un periodista profundo que no se queda en la superficie, un periodista serio en lo que hace, que ha asumido su profesión con mucho nivel, siempre respetando a las audiencias, siempre con la verdad y la objetividad, pensando en lo que esperan los demás. Es un periodista que ha incursionado en diferentes áreas, ha sido reportero, ha sido ejecutivo de medios, ha sido director, ahora está en un proyecto periodístico privado y nos va a contar sobre todo eso que está haciendo. Bienvenido, Víctor, al programa Muchísimas Entre gracias, Periodistas. Wendy. Muchísimas gracias, Wendy. Un honor, realmente, estar entre periodistas, en mis aguas. Entre periodistas nos entendemos claramente, ¿verdad? Así es. Tenemos el mismo lenguaje. Señores, Víctor Bautista ha dirigido medios. Es un periodista joven, con mucha capacidad y mucha preparación, y ha dirigido medios. Entonces, Víctor, tú eres una persona sumamente capacitada para evaluar lo que está pasando con el periodismo, porque ya lo has visto. Tienes un periodo de tiempo, pero has estado arriba y has estado abajo. ¿Cómo ves tú todo lo que está pasando en el periodismo, todos estos cambios innovadores de ahora? Bueno, sí, darte las gracias otra vez, y también a Miguel Franjul, por la invitación. Mira, yo pienso que en el periodismo se está dando una gran revolución. Una revolución, yo te diría que sin precedentes. Y es una revolución basada en las nuevas tecnologías, los nuevos formatos de comunicación, los cambios en la audiencia, la preferencia de la audiencia, cada vez más complicada. Tenemos también una especie de canibalización del mercado, en el sentido de que años atrás, décadas atrás, tú tenías íconos, medios que dominaban la audiencia, correcto, y que eran contados. Pero ahora hay una multiplicidad de medios y de plataformas que no solamente canibalizan, sino que diversifican también la opinión. Ya no hay exclusividad, ya no hay un sistema, ya no hay nada rígido. Efectivamente. Y eso no solamente impacta en la forma de hacer periodismo y llegar a la audiencia, impacta también desde el punto de vista de los negocios. Por ejemplo, la publicidad es más inteligente ahora, porque tú colocar un anuncio en un periódico, tú sabes que tiene una audiencia determinada. Tú te anuncias en el listing y sabes que va a llegar al target donde tú quieres ir, porque eso está comprobado a través de los años. Sí. Pero la inteligencia artificial, que es un instrumento interesante para mercadeo también, te da la opción ahora de tú ir al target que tú quieres de manera específica en términos de edad, de profesión, de preferencia, en términos geográficos. Es decir, que también ahí hay más específico. Exactamente, sí. Tú decías, Víctor, que la audiencia ha cambiado. O sea, ¿cómo ha cambiado? Porque sentimos la percepción de que la gente ha tenido que salir de la zona cómoda. Hablabas de la publicidad. En la publicidad había un sistema ya preestablecido, que eso daba resultado, eso era así. Había un periodismo establecido, que había que decirlo así, había que hacerlo de determinada manera. Pero entonces ha surgido un público mucho más exigente, más cambiante. Que exige otro tipo de narrativa. O sea, nosotros, tú sabes que fuimos formados, un método muy efectivo, me parece que muy estratégico, en la construcción de narrativas sobre la base de la pirámide invertida. Sí. El público de hoy no es ese. El público quiere que tú le dé distintas sensaciones cuando le comuniques. Que le dibujes la información. Que le dibujes la información. La narrativa es otra, es más dinámica, es más visual. Sí. Yo creo que el mundo es más visual que nunca. Y por tanto, tú tienes que llegarle a ese público con una comunicación multimedia, multiplataforma también. Porque la otra cosa es la movilidad de la gente. O sea, la gente no está en casa esperando que el televisor inicie el programa. Noticia, o sea, la gente se desplaza por todos los lugares. La gente está activa 24 horas
Y por eso es que los dispositivos móviles son no el futuro, no, el presente Sí, ya es un de presente. la comunicación para llegar a las audiencias. Y es una comunicación de doble vía. Recuerda que cuando fuimos estudiantes nos hablaban mucho de que para que exista comunicación tiene que haber doble vía, porque había anteriormente solamente se informaba, los medios y los periodistas le decían a la gente lo que estaba pasando y se entendía que el público solamente quería la información pura y simple y práctica. Entonces, ahora, como la información está tan diversificada por todas partes, es que hay que dar el valor agregado. ¿Qué piensas tú de ese valor agregado y cómo el periodista tiene que ingeniársela para aportar algo diferente y mantenerse, ser diferente a todos los que imitan al periodista y hacen periodismo autónomo así? Yo creo que ha tocado un tema muy importante. Yo escribía recientemente un artículo, lo publiqué en un blog que tenemos, aunque fue dividido en 4 entregas en el periódico El Día, donde yo escribo, acerca de las plataformas que yo llamo plataformas no periodísticas. Hay unos señores que se han agenciado recursos de alguna manera, han instalado plataformas de comunicación donde ejercen la opinión. Allá están funcionarios. Exacto, ejercen la opinión, dan noticias, es decir, asumen Hacen prácticas entrevistas, hacen que de son, todo. asumen prácticas que son propias del periodismo. Pero ¿qué pasa? Que esa gente no tiene ninguna idea de lo que es la deontología del periodismo, ni tiene idea de lo que es el derecho a réplica, ni tiene idea de la diversidad de fuentes. Y el respeto por el entrevistado. Exactamente, ni tiene idea del Por el contraste de la tema. información. Y por eso yo decía en ese artículo, te sugiero que lo busques y lo leas, que no es lo mismo tú tener una interacción, por ejemplo, con un director como Miguel Franjul, que tú sabes que va a entender la realidad, va a entender los contextos políticos, sociales, que te va a dar una lectura y que va a ser un interlocutor válido, que tú sentarte a hablar con una gente que creó una plataforma, pero que no entiende la sociedad. Sí. O sea, el tipo de diálogo que tú vas a sostener entre sociedad y ese tipo de medios, yo pienso que es un tema que tenemos que estudiarlo. Yo creo, Víctor, que hay como una debilidad en la estructura y la organización del periodismo. Fíjate que hay otras profesiones que tienen su S4, nosotros tenemos el Colegio Dominicano de Periodistas, pero no existe un control. ¿Por qué? Porque el periodismo inicialmente siempre fue autodidacta. Entonces parece que queda un poquito de eso. Inclusive ahora se está hablando mucho de la intromisión en las carreras y la comunicación está en el tope. Número 1, la carrera, la profesión más en la que más personas de otras áreas se inmiscuyen, entran y actúan, es el periodismo ahora mismo, la intromisión profesional. Entonces, sin ánimo de ofender a los que se sienten periodistas, a los youtubers que actúan como periodistas, a los funcionarios y a las personas profesionales que quieren que no se han dado cuenta que son periodistas, inclusive pueden hacerlo muy bien. Debe haber alguna alternativa para que como que entremos en un consenso, en un acuerdo, y entonces no existe ese caos que existe ahora mismo de que la gente no sabe cuál es periodista, cuál es funcionario, cuál es un vivo, cuál es uno que se ha quedado atrás, cuál es un youtuber que tiene cualidades para ser periodista. ¿Qué podríamos hacer nosotros en la comunidad periodística para que todo esto se arregle? Bueno, yo creo que se tiene que comenzar por las escuelas, Wendy. Yo creo que las escuelas tienen que dar un paso adelante. Las escuelas de comunicación, que cuando tú revisas los programas de estudio, están ancladas en el siglo pasado. Entonces, hay que comenzar a formar periodistas con la visión de actuar y de trabajar en esas plataformas que nos dan las nuevas tecnologías, Sí. ¿verdad? Y trabajar con las bases que el periodismo como ciencia provee. Porque, ¿qué es lo que pasa también con nosotros? Ejercemos una profesión, la comunicación, que es inherente al ser humano. O sea, los seres humanos, por naturaleza, son comunicadores. Piensan, hablan y comunican. Exacto, y comunican. Entonces, es un tema... Y esperan un feedback Sí, de la gente. pero te quería agregar también sobre el tema de la nueva plataforma no periodística, que yo le llamo así. Es que nosotros que trabajamos con clientes corporativos e instituciones, estamos observando que esas plataformas se han convertido en estructuras de altísimo riesgo de reputación para las empresas, las instituciones y para las personas. ¿Por qué? ¿Por qué de alto riesgo? Óyeme, si yo como empresa veo una información que me puede afectar, un titular que sacó el Listín Diario en la portada o donde fuese,
yo tengo interlocutores con quien hablar y pedir un derecho a réplica. O cambiar la narrativa indicándole que hay otra parte de la verdad no contada y el periódico va a incorporar eso. O sea, esa práctica se ve cotidianamente. Pero en esas plataformas, ¿con quién tú vas a hablar? ¿Quién es tu interlocutor? Porque es que estamos ante un río. No hay a quién reclamar. Estamos ante un río desbordado, ante una especie de estructura de comunicación amorfa que tú no sabes dónde empiezan ni dónde terminan. Sí, Entonces, eso constituye un riesgo grave de reputación y también de riesgo de afectación de los intangibles, que son los activos más valiosos de las empresas hoy en día. Así es. Mira, Víctor, en medio de esta vorágine de la apertura de la comunicación o la democratización, donde todo el mundo puede entrar y participar, eso también le ha dado facilidades al periodista formado de crear su propia empresa, Claro. de no solamente trabajar en un medio. Y vemos que ya tú has incursionado en esto, ya eres un periodista independiente con una propia empresa donde ofreces un servicio de información, te mantienes como periodista propio, un empresario periodístico, diríamos, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu experiencia y cuál es tu proyecto exactamente? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres transmitir en tu proyecto mediático? Bueno, Mediáticos Consultores en Comunicación, una iniciativa que surgió hace unos 8 años. Yo digo que siempre, yo no me he divorciado del periodismo, algunos creen que sí. Gente que hace funciones como la que yo ejecuto, se hacen llamar estrategas, yo soy periodista. Yo creo que no puede existir una profesión más estratégica que el periodismo. Sí. El periodismo es una estrategia cotidiana. La toma de decisión en un medio de comunicación para jerarquizar noticias, para seleccionar contenido, para proyectarlo, para venderlo, es una estrategia. Entonces yo prefiero ser periodista. Bueno, yo migré, digamos que del diarismo, migré a una empresa que acompaña a empresas e instituciones a tomar decisiones. No estamos hablando de las relaciones públicas tradicionales, ¿verdad? Sino de acompañarle a manejar, a gestionar sus activos intangibles con propiedad, a tener una visibilidad adecuada, pero también a controlar riesgos y a gestionar elementos de crisis, pero también a gestionar oportunidades de negocio sobre la base de la comunicación, con la comunicación como apoyo. Eso es lo que hacemos. Hemos desarrollado algunas iniciativas internas. Tenemos, por ejemplo, una plataforma que mide la presencia mediática y la reputación del sistema financiero en los medios y que lleva a los clientes a tomar decisiones. Algunos bancos muy importantes están en esa plataforma y se ven cotidianamente ahí calificados. Eso es desarrollado in-house. Ya tiene 3 años, casi 4, y ha sido todo un éxito. Y hemos incorporado también recientemente en la empresa una escuela de portavoces. ¿Qué significa o cuál es su alcance? La escuela de portavoces es una escuela que ayuda a los clientes a gestionar la comunicación de manera eficiente. No solamente de cara a los medios de comunicación, sino de cara a diferentes públicos. Sí, porque la comunicación es una de las partes principales de las empresas, ¿verdad? Así Dentro es. del organigrama, el director de comunicaciones es parte de los ejecutivos principales. Efectivamente. Ahí se mide la importancia de la Sí, comunicación. entonces está Mediático, está M-Studio, que es un estudio con, digamos que las últimas tecnologías en términos audiovisual, que puede también hacer streaming, hacemos transmisiones en directo, nos podemos conectar a canales de televisión, de hecho se hace cotidianamente allá. Increíble cómo la tecnología te permite, ¿verdad?, hacer pequeñas inversiones que son altamente productivas. Señores, Víctor en la comunicación es todo un éxito porque viene con una experiencia acumulada del periodismo. Inclusive, él demuestra que el periodista tiene capacidad para resolver situaciones porque es la esponja, es la persona que vive mirando lo que pasa en la sociedad y busca soluciones. Entonces ya cuando está en el nivel empresarial como está él, entonces ahí está sumamente empoderado, ¿no? Así es. Víctor, en esa misma línea queremos que nos hagas una visión
de cómo tú ves la sociedad, porque ya se ha demostrado que el periodista tiene, como está recogiendo todo, tiene mucho poder de ver y dar soluciones, inclusive por eso a muchos los han metido en la política, porque tiene visión y tiene respuestas. ¿Cómo ves tú el país ahora mismo? Bueno, el país, sin caer en una visión pesimista, yo creo que permanece en una constante transición. Yo creo que no la ha hecho todavía, que está haciendo esfuerzo por hacer la transición. ¿Pasar de qué a qué? Bueno, pasar a la cuarta revolución industrial, entrar ahí de manera definitiva. Pero eso va a suponer cambiar el sistema productivo que tenemos nosotros. Eso va a suponer una reforma institucional profunda, una reforma política y una reforma económica que la tenemos en agenda de hace años. Y pasar a la tecnologización de las cosas que hacemos. Total. La automatización. Vivimos en la economía digital. Entonces, si nosotros damos el paso para entrar a esa economía digital, la transición que venimos tratando de hacer desde Bosch, del 63, no será posible que nosotros la realicemos. Por eso me sorprende a mí muchísimo, a mí me sorprendió mucho el método de tú imprimir unos cheques para poder capturar las botellas que hay en el Estado. O sea, yo me pronuncié contra eso porque me parece contraproducente que cuando la economía digital y la inteligencia artificial te da todas las facilidades para tú ubicar información y sistematizarla. Claro, se supone que debía tú estar estés conectada. imprimiendo un papel para tú controlar, digamos que un elemento adverso. Que justamente en el papel es que se filtran las cosas. Entonces, Porque el papel puede ser real o fabricado. entonces, ¿qué pasa? La transición de la que te estoy hablando tiene que comenzar en la cabeza de nosotros. En la cabeza de nosotros. Tenemos que hacer la transición y cambiar el chip. ¿Y tú crees que las autoridades están conscientes de esto? O sea, ahora tenemos unas nuevas autoridades que han cambiado un poco el patrón, inclusive se presentan como los grandes reformadores e innovadores de la política del país, de las políticas públicas. ¿Tú crees que el gobierno de Luis Abinader tiene plena conciencia de lo que tiene en sus manos, del poder que tiene para cambiar y hacer las cosas? Yo creo que hay mucha gente consciente. Creo que el presidente está consciente de la transición que hay que hacer en todos los sentidos. Pero él es uno de los activos del gobierno, él es solo. Yo creo que hay mucha gente consciente. Lo que uno veo que exista como una estructura, como que exista una plataforma, que exista un consenso y que exista un convencimiento en el sentido de que debemos ir hacia allá. Yo creo que en el gobierno, no solamente en los anteriores también, hay muchos discursos que son inclusive que no se encuentran, que generan desencuentro. No hay un pensamiento, digamos que estructurado hacia un Correcto. cambio de la sociedad, hacia la cuarta revolución industrial sobre la base de la educación, sobre la base de la tecnología, sobre la base de la fortaleza institucional. Tú sabes una cosa, por ejemplo, necesitamos inversión extranjera a raudales. Pero tenemos que darle confianza. Sí, de que exactamente. puede. Entonces, ¿por qué, tú te preguntas, por qué la República Dominicana no es un país grado de inversión? Un país grado de inversión es un país súper atractivo donde todos los capitales quisieran ir. ¿Tú sabes cuál es uno de los factores que obstaculiza ese hecho de que no sea un grado de inversión? Las debilidades institucionales. Sí, que no se han podido superar todavía. Y las debilidades políticas, que estamos, es lo que te digo, estamos en constante Y las transición. debilidades humanas. Efectivamente. Pero ya eso cuando tú tienes instituciones fuertes, ¿verdad? Y tú tienes una convención social sólida, de que tú quieres ir por ahí, las debilidades humanas tú las controlas. Porque, por ejemplo, los coreanos son humanos como nosotros, Sí, sí. con debilidades, pero decidieron tener un país y lo definieron y caminaron hacia el país que quieren. ¿Y cómo la sociedad puede enrumbarse hacia eso? Porque estamos hablando de las autoridades. Ya has mencionado que hace falta ponerse de acuerdo, tener un plan estructurado, pero la sociedad es tan inmensa, algo tan generalizado, cada cabeza es un mundo, cada persona, ¿cómo asumir que estamos envueltos en esta revolución y participar de manera social, no con ese protagonismo que a veces se observa y que hace que todo se dañe? Te voy a dar un ejemplo pastoril, si tú quieres hasta bíblico. El pastor de las ovejas, él la conduce.
y la lleva donde tienen que estar. Tiene que haber uno. La traslada de un lugar a otro, la lleva a pastar a un sitio en la mañana y en la tarde la regresa toda junta. Es el ejemplo más claro. ¿Qué es lo que necesitamos? Un liderazgo en la sociedad. Un liderazgo que conduzca a la sociedad hacia eso, un liderazgo fuerte. Que no tenemos ahora mismo. Yo pienso que tenemos, pero que No está canalizado o identificado, diríamos. como debería canalizarse. Bueno, señores, Víctor Bautista ha lanzado aquí el cañón que va a impulsar esta sociedad hacia el éxito, el desarrollo total y hacia esa revolución tecnológica que necesitamos. Ya lo dijo, tenemos capacidades, tenemos gente que puede hacerlo, tenemos sistemas, recursos, tenemos ideas y pensamiento lógico. ¿Qué hace falta? Organizarnos, identificar quién es el pastor de las ovejas y quiénes son las ovejas. La próxima semana seguimos con más Entre Periodistas.